Tal, colegas? ¿Cómo andamos? Pues hoy vamos a ver un tema de neurología, ahorita aprovechando que estoy empezando esta parte del estudio de neuro. Y el primer tema que voy a revisar pues es demencias. Es un tema que la verdad a mí me gusta mucho. Es un tema sencillo si abordamos las partes principales, que pues básicamente es el Alzheimer. Y vamos a enfocarnos en lo que nos interesa en primer nivel de atención y para fines en ARM. Debido a que si nos ponemos a rascarle, pues la verdad es que los neurólogos son hombres de ciencia y difíciles de entender. Entonces, nos costaría mucho trabajo hablar de todo esto y vamos a enfocarnos en la parte que nos corresponde. Muy bien, ¿cuál es la clave del tema de demencias? Conocer la definición y la epidemiología. Muchos tenemos un concepto de demencia equivocado que ahorita vamos a desentrañar y a explicar. Básicamente, las demencias podemos decir que es una disminución de las funciones mentales superiores. Es una definición que me ayuda a recordar más que nada, porque en realidad es muchísimo más que solamente disminución de las funciones mentales superiores, pero es la parte principal. Y bueno, ¿cuáles son las funciones mentales superiores? Memoria, orientación, lenguaje, cálculo, pensamiento, praxias, náuseas. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? Con el famoso Mini Mental State Evaluation. Vamos a iniciar con el tema. ¿Cuál es la definición de demencia? Es un deterioro crónico de las funciones mentales superiores adquirido y en presencia de nivel de conciencia y atención normales. A diferencia, por ejemplo, del delirium, que ahorita vamos a ver esa parte del delirium. Respecto a la etiología, el 70% son no reversibles y el 10% son reversibles. En el algoritmo diagnóstico de las demencias, es importante primero descartar aquellas que son potencialmente reversibles, debido a que, pues como su nombre lo dice, podemos atacar a la enfermedad y evitar que siga progresando. Sin embargo, la gran mayoría de las demencias pues, no tienen cura y llevan a un desenlace fatal. Tal es el caso del Alzheimer, que bueno, es la principal causa de demencia. La segunda causa de demencia es la demencia tipo vascular, de la cual solamente vamos a tocar los puntos principales. Nos vamos a enfocar en el Alzheimer. Muy bien, respecto a la epidemiología de las demencias en general, el 20% se presentan en mayores de 80 años. 20% de los mayores de 80 años pueden llegar a presentarla, no es al revés como lo mencioné en un inicio. Clínica, deterioro de las funciones mentales superiores, por lo menos en 3 áreas que abarquen memoria y otros 2. ¿Cuáles otros 2? Pues cualquiera de estos que vimos aquí en el inicio, orientación, lenguaje, cálculo, pensamiento o praxias o náuseas. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico de una demencia, principalmente del Alzheimer, es eminentemente clínico. Y el método de estudio de las funciones mentales superiores que nos permite valorar un deterioro cognitivo en las funciones mentales, o más bien un deterioro cognitivo, es el Mini Mental State Evaluation, Mini Mental Test, el cual nos dice que es normal. Si tenemos una puntuación de 24 a 30, hay deterioro por debajo de 24, sería leve de 19 a 23, moderado de 14 a 18 y grave menos de 14. Hay que realizar estudios de laboratorio de imagen. ¿Para qué? Para descartar estas posibles causas reversibles y pues no dar un pronóstico fatalista en un paciente que a lo mejor se puede recuperar. Sin embargo, esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que sea una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Esta parte del Mini Mental Test y de las funciones mentales superiores, yo creo que es la parte clave del diagnóstico de demencias y de entender como tal la demencia. Yo creo que es más también parte de que a mí me gusta mucho el Mini Mental State, porque, no sé, está como que muy chido, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, eso nos ayuda a dar un diagnóstico y a entender más la enfermedad como tal. ¿Cuáles son las causas tratables? Bueno, hay de dos tipos, irreversibles y reversibles. Las causas irreversibles son, tratables pero irreversibles son las demencias vasculares,
las demencias postraumática y la demencia alcohólica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros la detectamos, podemos evitar la progresión. Sin embargo, el daño que se ocasionó, pues ya no puede regresarse, ¿no? O sea, una vez el daño, causado el daño, pues ahí se va a quedar. Y las causas reversibles, aquellas que verdaderamente pueden regresar de un estado de demencia, ¿cuáles son? Las enfermedades metabólico-carenciales, como tiroideas, adrenales, pelagra, déficit de B12, de B1, uremia, Wilson, porfiria, encefalopatía hepática, trastornos del calcio, y las enfermedades inflamatorias como sífilis, meningitis, encefalitis y vasculitis, o procesos intracraneales como neoplasias, hematoma subdural, una muy característica que por ahí hay un video de este tema que hice, hidrocefalia normotensa y depresión. La hidrocefalia normotensa, hay un episodio por ahí de Grey's Anatomy de un compa que piensa que tiene Alzheimer y que era maestro de no sé qué, y sufrió un traumatismo previo, y bueno, lo que tenía pues era una hidrocefalia de presión normal, ¿no? La hidrocefalia del adulto. Para que entiendan un poquito más de esto, por ahí hay un video de este tema, creo que es hipertensión intracraneal, ahí lo puse, entonces para que lo revisen. Y las causas no tratables e irreversibles, que son las que más nos interesan, porque son las más frecuentes: Alzheimer, PIC, Parkinson, Huntington, VIH, Creutzfeldt-Jakob, esclerosis múltiple y demencia dialítica. Vamos a enfocarnos en Alzheimer, que es la perla de este tema. El Alzheimer, ¿cuál es la definición? De acuerdo a guías de práctica clínica, todo esto es de la guía de práctica clínica, que la verdad viene súper completa, es una actualización 2017 y viene todo lo que necesitamos saber como médicos de primer nivel. Es un trastorno neurodegenerativo, crónico, progresivo e irreversible, con deterioro cognoscitivo y conductual. Y bueno, ¿qué es esto de deterioro cognitivo y conductual? Pues básicamente el deterioro cognitivo nos habla efectivamente de lo que hemos venido mencionando, una disminución de las funciones mentales superiores. Y el deterioro conductual pues va desde alteraciones psicológicas, neuropsiquiátricas, como ansiedad, depresión, alucinaciones, ilusiones, etcétera. Por ahí hay un trastorno, un error ortográfico, perdón, ahí puse trastorno, es trastorno. Perdón, ya saben que bueno, la ortografía no es lo mío, pero tratamos de hacer lo mejor que se puede. Respecto a la etiología, es multifactorial definitivamente y tiene una asociación ahí de alteración de neurotransmisores. El más asociado es la acetilcolina y muchísimos otros están asociados. Pero la acetilcolina tiene una marcada correlación con la enfermedad de Alzheimer. Respecto a la epidemiología, es la primera causa de demencia. De hecho, constituye el 60% de todas las demencias. Entonces, pues el Alzheimer saca la lotería definitivamente como la más frecuente. Factores de riesgo, y aquí entramos a la parte que me gusta, la epidemiología. ¿Cuándo vamos a sospechar un Alzheimer? En un paciente anciano, mayor de 60 años, empieza a aumentar el riesgo. Historia familiar, antecedente de Alzheimer en familiar de primer grado, o alteración genética específicamente en el gen ApoE4. Lo más importante definitivamente es la edad y la historia familiar. El estudio genético no se realiza, no se recomienda a menos que haya una alteración autosómica dominante. Obviamente hay que realizar aquí el estudio para ver qué tanto de penetrancia hay y si va a afectar. La anatomía patológica, que es lo que todos han escuchado, las famosas placas beta-amiloides, que básicamente son neuronas degeneradas cubiertas por proteína beta-amiloide, y ovillos neurofibrilares de proteína tau. Esas son las dos características histopatológicas que no son patognomónicas de Alzheimer, pero sí son características. Si ustedes llegan a ver en alguna pregunta, alguien les hace un comentario, oye, ¿dónde están las placas beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares? Entonces saben que no falta el residente mamón de interna o el adscrito, pues ya saben cómo son los adscritos, ¿no? Que les va a preguntar esto. Seguramente se refiere a una demencia tipo Alzheimer. No se les puede olvidar la histopatología.
Clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Ya quedamos en que es una alteración cognitiva, es decir, disminución de las funciones mentales superiores y conductual, ansiedad, depresión, alteraciones psicológicas, psiquiátricas. La principal función mental superior que se afecta es la memoria episódica. ¿Y a qué se refiere con episódica? A que se afecta situaciones personales del paciente, como nombres de personas, nombres de lugares, eventos inmediatos, por ejemplo, hace preguntas que acaban de responder. Se me ocurre, oye, ¿cómo quedó el América y las Chivas? No, pues perdió el América, obviamente, ¿no? Porque pues, es un equipo mediocre. Y acaba de preguntar, y a la media hora o a la hora vuelve a preguntar, oye, ¿cómo quedaron el América y las Chivas? ¿Hoy juegan? Cuando acaba de pasar el partido. Esa es una alteración característica, ¿no? Bueno, hay una alteración de la memoria inmediata y muy relacionada con la persona. Empiezan a olvidar los nombres de los familiares, no saben cómo se llaman, qué relación mantienen con la persona en cuestión, dónde están, etcétera. Aparte de eso, hay disminución de 3 funciones mentales superiores, contando la memoria. Y bueno, lo que mencionábamos, alteraciones conductuales que se ven como alteraciones del comportamiento y psicológicas, depresión muy característica. De hecho, hay una entidad propia que se llama pseudodemencia por depresión. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta. También puede haber ansiedad, ilusiones más que alucinaciones. Y bueno, el diagnóstico, ahorita lo vamos a explicar en el algoritmo simplificado que hice de la GPC, y el tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario, no nada más es farmacológico, pero aquí les pongo el tratamiento farmacológico, que es el que más se pregunta. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, que obviamente aumentan los niveles de acetilcolina, como la ribastigmina. Yo siempre que recuerdo inhibidores de la acetilcolinesterasa me acuerdo de la fisiostigmina, no sé por qué, pero pues todos terminan en ina. Entonces la ribastigmina pues, está fácil de recordar. Eso se da en Alzheimer leve y también se da inhibidores NMDA como la memantina, que son fármacos que intervienen en el metabolismo del ácido glutámico, y este se da en demencia tipo Alzheimer moderada a severa. El pronóstico es malo, es de muerte, lamentablemente, y se produce no como tal por el Alzheimer, sino principalmente por neumonías, por aspiración, debido a que ya en el Alzheimer leve el paciente no puede incluso realizar actividades o funciones básicas como comer, no controla esfínteres, etcétera, toda esa situación. Entonces empieza a hacer aspiraciones y neumonías secundarias. El pronóstico termina en muerte desde los 3 a los 10 años. Es muy fluctuante dependiendo de la persona, pero ese es el pronóstico. Es un pronóstico malo, lamentablemente. Respecto al diagnóstico, aquí les simplifiqué el algoritmo, que vienen 2 algoritmos en la guía de práctica clínica muy buenos, pero bueno, aquí lo simplifiqué un poquito más. Nos sirve para demencia Alzheimer y para demencia vascular, de acuerdo a guías de práctica clínica 2017. Primero hay que tener una sospecha clínica. ¿Y cómo vamos a sospechar clínica? Otra vez, ya saben que me encanta repetir las cosas. Alteración cognitiva y de la conducta. Ahí vamos a sospechar en quién, pues obviamente en un ancianito mayor de 60 años, principalmente mayor de 80 años, con antecedentes heredofamiliares de primer grado, con demencia tipo Alzheimer. En esos pacientes sospechamos la enfermedad y una vez que la sospechemos, realizamos una evaluación directa de las funciones mentales, como con el Mini Mental State Examination, de manera general. Es el más utilizado, es el más conocido. Sin embargo, tenemos otros 2 un poquito más específicos, que es el Mini-COG para diferenciar una demencia Alzheimer moderada a severa y el famoso MoCA, que nos ayuda en las demencias leves. Si no me equivoco, el MoCA es el dibujo del reloj, pero puedo estar equivocado, es más, creo que estoy equivocado. Pero uno de esos, el minicogo, el MoCA, es el dibujo del reloj, dentro de otras características. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, realizamos una tomografía o resonancia magnética. La resonancia magnética, ya revisé, perdón, rápidamente, sí es el MoCA, el dibujo del reloj. Y bueno, después de esto realizamos una TAC, una resonancia. La resonancia es de elección,
Sin embargo, pues sabemos que no está disponible como quisiéramos en México, entonces pues utilizamos la TAC normalmente para descartar causas reversibles. Después, bueno, además realizamos una biometría hemática completa, una química sanguínea, valoramos la glucosa, electrolitos séricos, valoramos el sodio, el potasio, el calcio y una TSH para detectar ahí hipohipertiroidismo. Una vez que descartamos otras patologías, confirmamos el diagnóstico como con criterios NINCDS, ADRDA, un poquito larga ahí el acrónimo, y estadificamos la gravedad con la escala GDS o FAST. Estas 3 escalas son largas y no es práctico conocerlas en primer nivel de atención. Obviamente este diagnóstico ya el definitivo lo debe hacer un neurólogo, un especialista, los psiquiatras también le saben a esta onda. A nosotros nos toca, pues, obviamente, sospecha clínica, factores de riesgo, realizamos el Mini Mental State, el MoCA o el Mini-CoG. Obviamente no nos vamos a ver de memoria, lo imprimimos y lo hacemos. El Mini Mental State sí se puede memorizar, no está muy difícil. Los otros igual, pero bueno, hay que hacerlo. Enviamos a segundo nivel para realizar ya estudios diferenciales y el neurólogo, el psiquiatra va a realizar el diagnóstico definitivo con estos criterios. Una vez diagnosticada, tratamos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, quedamos con inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina, y bueno, algo importante que hay que recalcar al paciente, al cuidador, a los familiares, es que ningún fármaco detiene la progresión de la enfermedad. Pasamos al Mini Mental State de Folstein, que a mí me encanta, la verdad es que me gusta mucho, siempre traté de memorizarlo, en algún momento a lo mejor y lo supe, pero ahorita, ¿por qué me gusta? Me gusta porque nos marca las principales funciones mentales superiores y así es más fácil recordar qué se afecta en el Alzheimer. Quedamos que una de las situaciones que se afecta pues es la memoria, ¿no? La memoria, ¿y qué tipo de memoria aquí lo tenemos? La memoria episódica, la memoria relacionada con eventos del paciente y normalmente la memoria inmediata. Pero también se puede alterar cualquiera de estas situaciones, orientación en tiempo y espacio, fijación, concentración y cálculo, memoria que ya habíamos mencionado, y lenguaje y construcción, praxias y gnosias. A mí me encanta cómo inicia esta parte de qué día de la semana es, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué día de acuerdo al calendario? Primero, segundo, tercero. ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Qué estación? Siempre esa parte me gusta mucho, la orientación tiempo y la orientación en espacio. ¿En dónde estamos en este momento? ¿En qué piso? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿Y en qué país? Está muy fácil de recordar. Yo creo que por eso me gusta la orientación tiempo espacial. Respecto a la fijación, le voy a decir 3 palabras. A ver, quiero que se acuerde de las 3 palabras que le voy a decir. Normalmente son palabras fáciles: reloj, lápiz, televisión, ¿no? Y ya las tiene que repetir. Concentración y cálculo, de 7 en 7 hay que restar del 100, ¿no? 100, 93. Y es más, ahorita yo me acuerdo que, no manches, pues está bien difícil la tabla del 7, ¿no? Yo creo que todos sacaríamos ahí una demencia leve. Pero bueno, de ahí continúa con otras cosas, lenguaje y construcción, ¿qué es esto? Repita, le voy a dar un papel, necesito que lo doble a la mitad, que lo ponga en el piso, después necesito que escriba una frase con sujeto y predicado. Está muy chido, la verdad. Me tocó hacerlo en una estancia que tuve en psiquiatría. Me gusta mucho la psiquiatría y la neurología. Hice un intercambio por ahí y veíamos mucho esto de hacer el Mini Mental State, me tocó realizarlo. De hecho, me tocó ver un caso de demencia rápidamente progresiva y de ahí creo que se me quedó esta parte. Pero bueno, se los dejo para que lo revisen. No es necesario que se lo aprendan, pero sí que lo conozcan y que sepan qué es lo que evalúa y dónde se utiliza, ¿no? Se puede clasificar como quedamos el Alzheimer en leve, moderado, severo. Esta es una clasificación clínica y un tanto fácil. Yo diría que práctica para médicos de primer nivel. Leve, el paciente necesita ayuda en todas sus actividades de la vida cotidiana. Moderada, el paciente necesita ayuda incluso en cuestiones básicas como vestirse y comer. Y grave, el paciente es completamente dependiente. Sin embargo, esta parte de clasificar específicamente se debe realizar con escalas. La escala FAST que damos y la otra escala que es la GDS.
pero esta pues nos serviría en primer nivel de atención o en una pregunta que nos obliga a clasificar el Alzheimer. Con esta nos puede sacar de un apuro. El diagnóstico diferencial de las 3D es muy importante. Demencia, que ya hemos estado tratando ampliamente, delirium y depresión. En presencia de un paciente con deterioro cognitivo, hay que diferenciar entre estas tres. Sin embargo, yo creo que esto no necesita mucha revisión, sino es un tanto de sentido común. El delirium a todos nos tocó en el internado, bueno, sí, en el internado o en el trabajo, algún paciente con delirio. ¿Y cuáles eran estos pacientes? Los viejitos, hospitalizados, metabólicos o que se iban a operar. Clásico. Que estabas en la guardia y de repente escuchabas a alguien que estaba gritando, que se estaba encuerando, que ya se quería escapar, que andaba mentando madres, ya saben, de todo, ¿no? Eso es un delirium. Es una alteración en la confusión, hay inatención, es aguda, corta, fluctuante. Eso es esto muy característico, ¿no? Que normalmente empeoraban las noches. Típico viejito que no te deja dormir, ¿no? Y que anda ahí bien loco y le pone su aldol para que se aliviane. Es abrupta, hay una alteración del estado de conciencia y algo muy característico, las ilusiones, los delirios y las alucinaciones generalmente visuales. Si se dan cuenta, es absolutamente opuesta a la demencia, la cual es crónica, la cual no hay una alteración como tal en el estado de alerta, la conciencia es clara y no hay alteración de la percepción, a menos que sea ya una situación progresiva en donde sí puede haber alteración de la percepción. Y la depresión, pues es un paciente depresivo, es un tema aparte en que, bueno, si nos da tiempo lo revisaremos en su momento, la depresión y todas sus características. Pero sí me interesa que aprendamos a diferenciar entre delirium, demencia y depresión, que no se me hace muy difícil. En esta parte les dejo un cuadrito de las otras demencias, de las cuales vamos a repasar lo más característico, nada más para conocerlas. La segunda en frecuencia es la vascular, causada obviamente por enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica. Característica, pues es que hay una hemorragia y una isquemia cerebral, pérdida de la memoria, el lenguaje, etcétera. Es lo mismo que una demencia tipo Alzheimer, pero con relación temporal y diagnóstico clínico o imagenológico de enfermedad cerebrovascular. Así es simple, tratamientos con rehabilitación y prevención. Tenemos otras tres demencias con nombres propios, que es la de cuerpos de Lewy. La característica es cuerpos de Lewy a nivel cortical. Es la tercera en frecuencia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuerpos de Lewy corticales y clínica diferente. ¿Cuál es esta clínica diferente? Demencia, alucinaciones, en este caso sí hay alucinaciones, y parkinsonismo. El diagnóstico es clínico, si se dan cuenta es diferente. En el Alzheimer está más marcada la demencia y en este caso hay alteraciones del movimiento con parkinsonismo y alucinaciones, alteraciones psicóticas. Enfermedad de Pick, hay una pérdida de neuronas frontotemporales característicamente. Tercera en frecuencia en jóvenes. Característica, neuronas y cuerpos de Pick, afecta jóvenes, y con jóvenes me refiero a 45, 60 años, o sea, tampoco ahí están tan jóvenes, ¿no? Ya están corridos. Clínica, pérdida de la memoria, lenguaje y algo muy característico, alteraciones de la conducta. Aquí se ve más marcada esa situación. El diagnóstico es clínico, neuronas y cuerpos de Pick, afecta a pacientes un poco más jóvenes. Y por último, el Creutzfeldt-Jakob, la demencia rápidamente progresiva, es causada por priones. ¿Y qué son los priones? Es un agente como tal infeccioso que está constituido por proteínas. Está muy, muy canijo esta parte, me hace muy interesante, ¿no? Que un agente infeccioso no sea un virus, una bacteria, un hongo, sino una proteína capaz de modificar otras. La epidemiología es esporádica, también se relaciona con la enfermedad de las vacas locas, debido a que producen la misma histología. No es la misma, porque la enfermedad de las vacas locas es una espongiosis bovina, neuroespongiosis bovina, perdón, y pues no tiene, bueno, comparten la misma fisiopatología, sin embargo, es diferente.
Por ejemplo, también hay otra que se llama otra infección por priones, que es el Kuru, que se presentaba en personas de Nueva Guinea que eran caníbales. Y bueno, pues es diferente. Característica: afecta a jóvenes verdaderos, es decir, por debajo de los 35 años de edad. Clínica: demencia rápidamente progresiva, cuestión de semanas. Mioclonías, ataxias y síndromes psiquiátricos. El diagnóstico es histopatológico, todo lo demás es normal y vamos a encontrar degeneración esponjosa. El tratamiento es fatal, muerte a los 5, 15 meses del diagnóstico. Por último, una parte que se suele preguntar en el examen, y se los voy a dejar como tema extra, que son los síndromes geriátricos en relación con demencias. Síndrome de caídas: el principal factor de riesgo es el deterioro cognitivo, caídas previas, abatimiento funcional, fármacos, déficit visual y osteopenia. Ya saben que el síndrome de caídas en viejitos es muy frecuente y la fractura de cadera con una mortalidad elevadísima. El tratamiento: tratar el factor de riesgo, ejercicio 3 veces por semana, caminata, tai chi, otros en grupo. Me acuerdo que en el ENAM 2017, creo, uno antes del que yo hice, que fue el 2018, pues sí, 2017 va. Bueno, hicieron una pregunta, o fue el 2018, no me acuerdo. Así es que hicieron una pregunta de cuál es el tratamiento, el ejercicio adecuado para disminuir el riesgo de caídas en pacientes ancianos. Pues en esta guía de práctica clínica, que es la de deterioro cognitivo, es claro que el Tai Chi es el mejor para el equilibrio. Entonces, pues ya ahí, si les llegan a preguntar, ya saben. Síndrome de fragilidad: es un paciente delicado de salud, débil, no vigoroso, robusto, con una pérdida de peso mayor a 5% en 3 años, no se puede parar de la silla, sin energía. Se utilizan los criterios ENSRUD para diagnosticar el síndrome de fragilidad. Tratamiento: aumentar la actividad física, ingesta alimentaria y disminuir fármacos. Polifarmacia: la definición es uso de más de 5 fármacos. El tratamiento, pues obviamente retirar el fármaco que provoque deterioro cognitivo. Delirium: es una alteración de estado de alerta, atención y concentración, acompañado característicamente, quedamos que, de alucinaciones e intervalos de lucidez, de inicio agudo y curso fluctuante, relacionado fuertemente con alteraciones metabólicas. Tratamiento multidisciplinario: hay que hablar al geriatra, farmacológico y no farmacológico, muy utilizado, antipsicóticos, ya de antigua generación, como el haloperidol, el aldol, debido a que pues, es el que se dispone en el instituto. Abatimiento funcional: incapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, valorar con escala de Lawton y Brody. Estas últimas definiciones se las pongo porque se llegan a preguntar y puede ser una respuesta de dificultad elevada que pueda hacer la diferencia. Entonces, espero que les haya servido esta parte. Como les mencioné, aquí está la bibliografía. Como les mencionaba, pues la perla es el Alzheimer. Es la reina de las demencias. Y la verdad es que es un tema muy bonito, muy fácil, muy, ¿cómo lo decimos? Muy práctico. Y bueno, que nos toca conocer lo básico. No se les puede olvidar ya el Mini Mental State, no se les puede olvidar el MOCA, el Minicoc, el tratamiento, el diagnóstico, las placas betamiloides, los ovillos neurofibrilares, etc. Espero que les haya gustado. Voy a estar tratando de subir unos poquitos temas de interna cuando tenga tiempo después de la estudiada. Y pues nada, ya saben que cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, por ahí andamos. Trato de responder a todos. Afortunadamente han estado aumentando las cantidades de visitas, los mensajes, y por eso estoy muy agradecido con todos ustedes. La verdad es que no esperaba esta respuesta tan pronta, pero qué bueno que les está ayudando. A mí me está ayudando. Ya saben que, como les mencionaba en los primeros videos, esta parte es una ayuda mutua, ¿no? A mí me gusta enseñar y yo aprendo enseñando, y si a alguien le sirve, qué chingón. Hay muchísima gente que está haciendo lo mismo y qué bueno, cabrón. Cada quien hace su guerra desde su trinchera y compartir el conocimiento es la clave, ¿no? Muchas gracias, camaradas. Cuídense mucho. Estamos en tiempos difíciles, pero ánimo. Vamos a seguirle echando ganas y bueno, pues cualquier cosa ahí andamos.